he hecho de todo, me encanta el deporte. Y me decía, ok, ¿y socialmente cómo estás? Y yo decía, socialmente pues tengo mis amigos. ¿Cada cuánto los ves? No, de vez en cuando. Entonces no estás bien. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, la rebuena. Bienvenidos a Solución Adhesiva, el podcast. Qué chimba que estén acá, muchachos. Y hoy les quiero comentar que hoy estamos en este lugar completamente nuevo porque me sacaron, entre comillas, de la zona de confort. O sea, me propusieron, hey, vamos a hacerlo más fresco, vamos a hacerlo más tranquilo. Aunque obviamente allá también estábamos muy frescos y muy tranquilos, pero queríamos como cambiar de lugar, como de darle un aire bacano, como un aire más aproximado, más íntimo, no sé, qué sé yo. Y entonces pues yo le dije al parcero que tenemos hoy acá, que ahora se lo voy a presentar, yo le dije, parce, de una, va. ¿Saben por qué, muchachos? Porque cuando la gente demuestra que realmente puede llegar a hacer cosas diferentes, cuando la gente demuestra que realmente puede llegar a hacer cosas que son completamente salidas de lo normal, uno les cree. Y más cuando uno tiene tantos años de amistad con esa persona, porque se lo ha demostrado además. Entonces es una persona en la cual yo confío mucho, es una persona en la cual digamos que el tiempo me ha demostrado que se pueden tener amigos y que además es una persona que es demasiado disciplinada, una persona que es demasiado honesta con ella misma y demasiado honesta con las amistades. Entonces a toda la gente que en este momento pues nos está viendo, les quiero presentar a nada más y nada menos que a José, parcero. Uy, qué presentación tan berraca. Hágame el favor. Sí, hablando con H, estoy muy feliz de estar acá. Una nota. La hemos planeado hace tiempo, güey. Pero hace mucho, desde el primer capítulo. Prácticamente. Pero pues, finalmente, H es una persona full ocupada. Yo soy una persona full ocupada. Pero en algún momento tenemos que sacar este espacio de estar juntos acá. Sí, no te imaginas la cantidad de agendas que tuvimos que hacer para estar llegar acá. Podemos decir, ¿qué día es hoy? Claro. ¿Qué día? Hoy es domingo. Hoy es domingo. Claro, hoy es domingo. La gente descansa los domingos y estamos acá a las 11. La realidad es que, a ver, vamos a decir la realidad. A ver, dígala pues. La verdad es esta. ¿Qué hizo usted por la mañana a las 6 de la mañana? 6 de la mañana estaba corriendo. 6 de la mañana yo estaba en boxeo. Ahí está. Ahí empezamos, que somos personas pues que realmente somos ocupadas desde las 6 de la mañana y 5 de la mañana un domingo. Yo llegué, por ejemplo, acá a la casa, saqué al perro, saqué a Tomatico, que mucha gente lo conoce. De ahí jugué un rato con mi hija. Y ahí ya nos encontramos y pues organizamos aquí todo este parche porque no está organizado. Esa es la realidad. Detrás del podcast hay un boleo, el berraco. El Mincho está por allá poniendo cuidado y diciéndonos que está mal y que está bien. Cuando decimos una grosería y cuando no. Pero bueno, finalmente aquí estamos, parce. Sí. Y me alegra mucho, weón, tenerte acá en Solución Adhesiva, el podcast, weón. Yo realmente pues una persona que admiro mucho. Tenemos demasiados años de amistad. Les voy a contar aquí como dato. Imagínense pues que José y yo tenemos una amistad desde que empezó Solución Adhesiva el podcast. No, el podcast no, perdón. Desde que empezó Solución Adhesiva, sí, que se llamaba H-Design antes. Y les digo que José es una de las personas que más ha creído en Solución porque él me empezó a llevar a ferias. Por ejemplo, en la universidad donde él estudiaba, habían unas ferias. Y yo, pues obviamente en ese momento estaba muy negocio todavía. O sea, estaba muy en pañales porque apenas estaba explorando el tema pues, de muchas cosas de emprendimiento que uno normalmente cuando empieza como con un proyecto, uno siempre quiere apuntar a cosas grandes, pero a veces no sabe cómo. ¿Sí o qué? A veces no tiene como muchas veces las herramientas o las personas que lo van instruyendo a uno. Y este huevón fue una de las personas que me empezó a llevar a ferias, me empezó a presentar gente de pronto que tenía ya empresa, tenía emprendimientos, que de pronto como que, marica, venga, códice con esta persona, venga aquí a la feria, venga para que lo conozca más gente, usted puede llegar a cosas más grandes. Y digamos que José fue una de las personas que más me palanqueó ahí o más me jaló. Y marica, hoy por hoy pues estamos en esto y ahora estamos hablando de eso, ¿sí o qué? Sí, claro. Ahora estamos hablando de que en Detrás Solución... de cámaras. No, marica, en Solución nos hacíamos fotos, ¿te acordás? O sí, sea, obvio. ilustrábamos cosas, nos colocábamos adhesivo, por ejemplo, en los Mac, colocamos adhesivo en las motos. Cada 8 días cambiamos los adhesivos de todo. No, marica, una locura. Y bueno, ese marica fue una de las primeras personas que más creyó en Solución y te lo quiero agradecer, güey. Muchas gracias, parce. Antes estoy muy agradecido con H por esta invitación y obviamente por todos esos años de amistad. Finalmente, porque estamos acá. Ver, sí. Estamos acá porque finalmente queríamos... H me propuso, venga, hablemos en el podcast, miremos qué pasa. Y cuando estábamos hablando en esas conversaciones que nosotros tenemos íntimas, finalmente cuando corremos o cuando estamos hablando en el trabajo, hablamos de muchas cosas, hablamos de demasiadas cosas emocionales y de trabajo y de mil cosas. Cuando uno corre tiene mucho tiempo para hablar. Y cuando hablamos yo le decía, bueno, ok, hagámoslo.
pero hagámoslo diferente. Sí. Hagámoslo. La gente conoce Solución y yo le decía, hagámoslo, pero usted me va a entrevistar a mí, yo lo voy a entrevistar a usted. Hagámoslo de manera diferente y miremos cómo funciona la situación. Y esto es un ensayo y error finalmente. Sí. Y todo el mundo conoce lo que hay sobre la mesa de Solución. Sobre la mesa de Solución es que es una empresa exitosa, es una empresa que ha llevado lejos. Finalmente hay que tener un aplauso acá porque ¿cuántos años tiene Solución hoy? Marica, hoy acaba de cumplir 17. 17 años. 3 de abril. Y yo no sé si saben este dato, pero finalmente el 30% de las pequeñas empresas o de los emprendimientos salen de los 3 años. Es un porcentaje, salen de los 3 años, ¿cierto? Y apenas el 20% superan los 5 años de ese 30%. Entonces ese 20% es una cifra muy chiquitica que pasan de los 5 años. Por eso mucha gente se queda en los 5 años. Y decir que Solución tiene mucho más de 10 años, es decir, que ya se volvió una compañía rentable, una compañía que se sostiene y eso es un aplauso, parce, finalmente. Eso es un aplauso finalmente para Solución, parce, porque finalmente eso no se logra de la noche a la mañana. Y eso es un ejemplo demasiado a seguir. E irnos transformando durante el tiempo. O sea, es que son muchas cosas ahí que se trabajan, muchas cosas. Finalmente estamos acá es por eso. O sea, ver qué pasa por debajo de la mesa de Solución, qué ha pasado con ese liderazgo, con esas emociones que a veces como líder y como dueño tiene que enfrentar finalmente frente a eso. Y cómo lo has abordado, ¿cierto? Desde mi experiencia, de tu experiencia, y saber qué ha pasado con eso. Qué nota. ¿Sabe por qué? Porque a la gente que no conoce a José hoy por hoy es diseñador gráfico. A ver, tú lo puedes decir mejor. ¿En este momento en qué estás? Bueno, en este momento soy director creativo de una marca que lleva más de 40 años en el mercado. He avanzado trabajo desde los 17 años. Desde los 17 años he pegado botones. O sea, mi primer trabajo fue pegar botones así de 20 pesos. Mi segundo, sí, eso es una cosa demasiado tesa. ¿Botones en los pantalones? Botones en los pantalones. Te pagaban 20 pesos por cada botón en ese momento y eso era una cosa densa. Y yo decía, qué pucha, bueno. Después paso y de ahí me empezó a involucrar. Vos sabes que mi parte es muy envuelta en la moda y en la parte de lo que pasa con la moda, el diseño y todo lo que se va alineando hacia el lado. Y ahí me enamoro de la moda. Paso al centro de la moda. Y la gente dirá como, bueno, el centro de la moda una marca. No, el centro de la moda es la gente que dice, venga, yo le vendo el pantalón, venga, arrastradores que llaman finalmente. Sí. Y entonces desde eso me empiezo a enamorar de la moda y empiezo a pasar a marcas mucho más grandes. Toco puertas de estudio en moda y es muy bacano porque cuando yo entro por primera vez a estudio en moda, que es obviamente donde está un montón de marcas grandísimas, la persona yo era muy tímido, muy tímido, inseguro, y la persona entra y me dice, venga, vuelva a entrar. ¿Vuelva a entrar? Vuelva a tocar la puerta, entre, siéntese conmigo y vuelve y me vende usted cómo se vende, véndase bien. Entonces, claro, yo entré súper inseguro. Hola, ¿cómo estás? Vengo a traer mi hoja de vida. Y además porque usted estaba muy joven, güey. Estaba muy chiquito. Acabo de salir de la universidad. No, tenía 18 años. Tenía 18 años. Entonces el hermano me dijo, no, venga. Me dio la oportunidad y dijo, venga, entre otra vez. No, espere. Usted fue a la entrevista. Sí, claro. Y el man le dijo, venga, vuelva y entre. Qué bonito eso, güey. Vuelva y entre. O sea, me das esa segunda oportunidad. Claro, vuelva y entre. Usted puede. Yo estoy viendo su hoja de vida y usted puede, pero tiene que saberse vender. Ok. Y ahí es donde yo digo como saberse vender, y ahí es donde yo siempre he hablado contigo de la marca propia que uno crea, de esa resignificación que uno tiene como uno mismo y cómo se vende, que eso es súper importante. Es demasiado importante. Es demasiado importante. Y no tiene nada que ver con el tema de solamente de ser como que solamente venderse afuera. No, o sea, no tiene que ver nada con el materialismo. Para nada. Para mí es importante saberse vender, exactamente. Totalmente. Entonces yo vuelvo y entro y él me dice, ok, listo, dime tu experiencia, dime qué quieres y qué quieres lograr. Yo súper nervioso, no me trae un vaso de agua y yo súper nervioso. Sí, señor. Sí, señor. Y finalmente me da el trabajo. O sea, finalmente consigo el trabajo en una de las compañías de estudio de moda y empiezo a crecer en la parte de moda. Y ya con el paso del tiempo, claro, fui pasando de empresa en empresa, fui aprendiendo, me fui dando cuenta que el diseño no solamente, si quieres crecer, no solamente es diseño, sino que tienes que saber de costos, tienes que saber de data, tienes que saber de información para tomar decisiones en algún momento inteligentemente. No solo es como está de lindo, como está de bonito, sino a nivel de KPIs, información, cómo sacas esa información. Y ya, en ese trayecto que yo tengo, conozco Solución Adhesiva.
Y al fin de ese trayecto que yo empiezo a trabajar desde muy joven y todavía estaba en la universidad, para ayudarme en la universidad empiezo a trabajar, conozco Solución Adhesiva y Handel es como uno de mis primeros maestros y me dice como, venga, usted instale, venga usted diseñe, venga usted. Y yo, venga, pero si la llego a embarrar pegando ese adhesivo en esa vitrina, ¿qué? No importa, volvemos y sacamos otro adhesivo, no importa, hágale, pero embárrela. Aprende. Y eso era muy bueno porque finalmente la mayoría de compañías, cuando vos dañas un adhesivo, dañas una producción, chao. O le dan varilla como un berraco. O sea, obviamente hay, pues, me imagino que H tendrá unos niveles de paciencia. Pues, o sea, este la dañó una vez, dos, ya tres, pues ya no más. Ay, pero mío. finalmente al principio sí fue mucha paciencia conmigo y H decía, desbasure. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? A ver, yo les voy a contar algo más o menos de eso, porque es que, a ver, cuando José llegó a Solución, que en ese tiempo se llamaba H Design, era un local pequeñito y entonces allá hacíamos plotter de corte. Entonces, este joven llega y me dice a mí, con algo de la universidad, no sé qué, o fue primero para un cumpleaños tuyo, creo que fue. Sí. Algo así. Entonces empezamos ahí. Entonces ahí él se interesó mucho por el tema. Es que eso también es una cosa muy importante. Cuando uno se interesa y se apasiona por algo. Ya José no iba una vez a Solución semanal, sino que iba a diario. Ya íbamos todos los días. Claro, todos los días, porque es que estaba enamorado también del proyecto. Sí, claro. Entonces llegó un momento en el que yo dije, marica, venga pues yo le enseño, venga pues para que empiece, pues para que... Porque una de las cosas que más me gusta a mí es que la gente aprenda, hermano. A mí me encanta, José, vos sabes, weón, que, o sea, es muy bacano uno transmitir ese conocimiento, porque uno deja como una semilla en la persona y prácticamente esa es la única manera de uno trascender, porque cuando uno ya no está en este mundo terrenal, uno ya se va desapareciendo y ya la parte física obviamente chao, pero marica, lo que queda aquí y lo que queda aquí es lo que queda realmente en las personas. Entonces yo creo, weón, que parte de eso era como enseñarte a, venga pues, quiere aprender del tema, usted está muy interesado, venga pues, parcero, venga pues. Entonces, yo me acuerdo que José, después de la universidad, se iba mucho en las tardes, sobre todo para Solución, y entonces había momentos en los que había que hacer muchas cosas, y mi papá me enseñó, el que esté parado, póngalo a hacer algo, ¿sí entiende? Porque es que, ¿cómo va a quedar parado, güey? Uno con un bolero, uno con un bolero de esos, weón, en Solución. Entonces yo, marica, venga pues, arranquemos, venga pues, aprenda. Y había momentos en los que decía, venga, vamos a instalar, ¿cierto? Sí, venga, vamos a conocer a este cliente, vamos a tal cosa. ¿Qué escuela, güey? No. Es que Solución es una escuela y yo quiero que entiendan algo de Solución, que es lo que yo dije por debajo de la mesa. Usted lo veía ahí a H liderando una nota súper bacano, pero no, espérese. El trabajo era el siguiente. Usted primero iba, hacía el negocio con la compañía. Después de que hacía el negocio con la compañía, volvía a Solución Adhesiva, diseñaba y luego de que diseñaba, imprimía, desbasuraba y luego iba, instalaba. Todo el paquete. Todo el paquete era H. O sea, todo el paquete era H, todo el diseño, paquete, producción, instalación. Todo. Entonces todo tiene que empezar ahí. Entonces, claro, financiero H, negociación H, comercial H. Dice, o sea, eso no se puede olvidar porque finalmente es el inicio, ¿no? Es el inicio de todo. Y como liderazgo, ahí aprendimos una cosa súper importante, H, y es como que finalmente uno como líder tiene muchos errores, ¿no? Porque a veces la gente piensa que el líder no se equivoca, que el líder no comete errores, pero el líder finalmente va aprendiendo y va aprendiendo como en el camino muchas cosas. Y finalmente una de las cosas que uno aprende es que uno cree que el líder se las tiene que saber todas. El líder es el más teso, el líder es el que más diseña, el líder es el que mejor desbasura, el líder es el que mejor instala, el líder es el que mejor de contabilidad. No, y finalmente uno tiene un equipo que puede ser mucho mejor que el líder en muchas cosas. Y ahí es donde uno empieza a entender que como líder uno dice, juepucha, yo tengo mi equipo que sabe hacer esto. Necesito soltar también. Necesito soltar, delegar, o sea, delegarle al equipo y finalmente con el equipo me voy yendo y voy creando lo que tengo que crear. Yo simplemente desde arriba organizo, estructuro y muevo las fichas como tengo que moverlas. Pero como líder a veces nos cuesta eso. O sea, creo que todos hemos cometido ese error. O sea, todos hemos cometido ese error. Lo más teso, para mí lo más teso de cuando uno empieza a emprender es empezar a soltar. Y yo sé que mucha gente se va a sentir identificada acá con el tema de emprendimiento, de que muchas veces uno llega y empieza a hacer todo eso, el financiero, que el que hace eso, hasta el mensajero, o sea, todo, marica, todo. Entonces llega un momento en el que ya uno tiene que empezar a soltar eso y le cuesta muchísimo. Yo me acuerdo una reunión que yo tuve con una persona muy especial para Solución y un día me hizo una gráfica en la oficina y me dijo, vamos a colocar todos los puestos de Solución en ese momento. No sé, habían, 4 o 5 puestos pues, muy puntuales. Y obviamente más supuestos también. O sea, puesto más el supuesto. Y me dijo a mí, ¿aquí estás vos? Sí. ¿Aquí estás vos? Sí. ¿Aquí estás vos? Sí. ¿Aquí estás vos? Sí. Entonces, ¿cómo así? O sea, estás en todos los puestos. Total. O sea, yo me acuerdo mucho de eso. Y yo,
Marica, sí, o sea, es muy teso, porque para uno delegar es muy teso, pero marica, toca en algún momento por el tema de tiempo, por el tema de tranquilidad, por el tema de que las cosas van creciendo y uno no es capaz de todo. Para lo que vos decís, detrás de uno siempre hay un equipo muy grande. Eso lo agradezco mucho a Solución en este momento, hoy por hoy. Agradezco mucho al equipo que tengo. Total. Siempre lo voy a agradecer y yo siempre creo que en todas las reuniones les digo como muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el tiempo, porque Solución Adhesiva es lo que es también por todo el equipo que hay detrás. Finalmente es eso. Claro, eso es muy importante. Y finalmente el equipo, es lo que vos decís, el equipo es un equipo que hay que tenerlo bien estructurado, un equipo muy potente y un equipo muy bueno. Pero en algún momento uno sí quiere estar en todo. Claro. En algún momento uno quiere hacerlo todo. En algún momento uno es eso. Y eso le pasa al dueño de la compañía, al líder. Y ahí es donde uno empieza a diferenciar qué es un líder y qué es un jefe. Bueno, pero entonces a todas estas, estamos hablando de todo esto, es porque le gusta que José, en medio de todo su crecimiento, Sí, ¿cierto? En sí, medio de sí. todo su crecimiento desde diseñador gráfico, pasaste, por pegar botones, por Pagué diseñador botones, gráfico, pasé a ser diseñador gráfico, luego a ser instalador con ser voz. instalador con Solución. Y luego pasé a compañías más grandes que me tocó manejar no solo diseñadores, Exacto. sino personas que hacían copies, personas que manejaban toda la estrategia a nivel digital, personas que manejaban marca. Entonces, finalmente me tocó aprender mucho y ese fue el primer golpe. Por eso te digo, fue el primer golpe como líder. Ajá. Llegar ahí y decir, venga, ese equipo tan bueno, con tanto talento, ¿yo qué les voy a aportar? Creer que uno no puede aportar. O sea, ¿qué les voy a aportar? Claro, Ok. o sea, ¿qué les voy a aportar? Si ya son muy buenos, uno cómo lo logra. Y ahí es donde yo empiezo a estudiar de liderazgo, a certificarme como líder y a entender eso. Que finalmente el liderazgo es eso. Listo, O sea, a eso iba. Entonces, pues cuando pasaste ya por todo eso, pues, Sí. que tampoco es como paso y ya, sino que Sí, realmente total. se tuvo que comer de la que sabemos. Ajá, ¿Sí o qué? ajá, total. Muchísimo, y tuvo que conocer mucha gente. mucha. O sea, yo lo digo porque yo sé que José es una persona muy disciplinada, una persona que estudia mucho, es una persona que, o sea, si él tiene que hacer tenis, él se empapa de todo el tema de hacer tenis, o sea, desde la suela hasta los cordones, hasta los materiales, y eso es muy importante muchas veces para uno montar un proyecto, y en este caso marca personal. Pero más allá de eso, te quería hablar era como cuando empezaste a liderar, porque uno no se imagina cuando le llega esa ola Sí, y se esa lo lleva ola, a uno sí, y total. le dicen a uno va a tener que liderar. ¿Qué aprendiste más ahí? ¿Qué puedes decir a la gente como, hey, a la hora de liderar un equipo, yo creo que esto es importante? ¿Vos qué decís? Yo creo que para poder surfear esa ola, como vos lo llamás, poder surfear esa ola, yo creo que lo más importante es estudiar. O sea, estudiar qué está pasando con el equipo, entender cómo es el equipo, leer el equipo, escuchar, porque muchas veces como hombres, porque acá hay 2 hombres, y como líderes, muchas veces fallamos en eso, no escuchamos, y como no escuchamos, no aprendemos. Te voy a mí Entonces, como creer que se la sabe todas, claro, como yo soy el líder. exacto. Entonces, ok. yo a eso le llamo árbol viejo. Árbol viejo. Yo lo llamo árbol viejo y es una persona que lleva mucho tiempo en una compañía o mucho tiempo en un proyecto o mucho tiempo en un cargo. Entonces, él cree que eso, o esa persona cree que ya es así. Ok. Y no hay nada más peligroso que uno convertirse en un árbol viejo. ¿Por qué? Porque el árbol viejo no tuerce, el árbol viejo se queda así y él ya está así y ya se queda así. No hay manera de enseñarle a un árbol viejo. Entonces, no hay nada más lindo que una persona que, independientemente de cuántos años lleve como líder, cuánto tiempo lleve liderando una empresa o cuánto tiempo lleve creando una empresa, entre en varias personas y le diga, ¿sabes qué? Esto se puede hacer mejor. No es que lo estés haciendo mal, pero se puede hacer mejor. O sea, que sea como maleable. Claro, Sea maleable. claro, y eso es bien complicado cuando una persona lleva mucho tiempo. Y yo creo que esa es mi mayor enseñanza que le puedo dejar a un líder o a una persona que está creando una compañía. Y finalmente es eso, cuando cree usted una empresa, nunca se olvide de lo valioso que es aprender. Ok. O sea, de lo valioso que es ser una esponjita, que es cuando somos niños. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Para qué se hace esto? ¿Y si esto lo estoy haciendo mal? ¿Y si esto se puede hacer mejor? Hay cosas que ya hoy por hoy se pueden automatizar y uno cree que no, que tiene que estar ahí todo el tiempo y ya se pueden automatizar. Ya la IA vino con una ola también gigante a enseñarnos que no vino a quitarnos el puesto, a quitarnos el trabajo, sino a enseñarnos a agilizar muchas cosas que hoy Y hacemos. aprendes como a trabajar con ellos también. Exacto. Entonces, por ejemplo, esos árboles viejos, por lo general, entra la IA y se asustan. Y dicen, no, yo no voy a trabajar con esto, esto no me va a ayudar. Por ejemplo, ese tipo de situaciones son las que yo digo, no, venga. Si puede aportarte, si lo puedes hacer y te puede ayudar a mejorar en esa situación. Okay. Entonces, para mí, esa es como la parte. Y claramente siento que el líder nunca se puede olvidar de las emociones.
Ok, esa es la otra parte también que va Que ligada. esa es Hay otra una parte corporativa y totalmente, otra parte de emociones. Totalmente, que es una parte que es muy bacana escucharte a vos, que me parecería muy bacano escuchar a H, que paso estamos acá también, por debajo de la mesa que sucede, solución. Y es que paso estamos acá. O sea, y es finalmente... y es Van a entrevistar a mí. no, claro, finalmente venga, es que es una cosita. Una cosa soy yo, que no tengo hijos. Una cosa soy yo, que no tengo familia, que he tomado riesgos, que uno obviamente uno puede tomar más riesgos y no hablemos acá uno puede tomar más riesgos cuando está solo y es así. Total. Pero cuando uno tiene una familia, el riesgo involucra una hija, una esposa, una compañía, un montón de cosas que están ahí ligadas, y por eso te quería escuchar, porque finalmente como líder, como dueño de una compañía, esas emociones que uno tiene, ¿cómo te han golpeado a vos? O sea, porque venga, cuando uno entra a una compañía es súper inteligente uno entrar por la puerta de solución, por la puerta de cómo se llama esa empresa, y olvidarse de que esas emociones están allá. Y usted entra, y por más que le pase a usted en su vida, por más de lo que sea, la empresa tiene que seguir. Sí. La empresa tiene que seguir. Como dicen por ahí, llorando y caminando. La empresa, totalmente, es que la empresa tiene que seguir. Entonces eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. De los líderes, de las personas que tienen empresas, las personas que tienen compañías, es que nadie sabe las batallas de nadie. Entonces también quiero escuchar a H cómo has logrado eso, cómo has logrado esa hija que a veces se enferma, esas mañanas que a veces no pudiste tener el mejor sueño, y cómo entrar a esa compañía y decir, ok, ya, ese Hander Cano se queda, ese Hander Cano que se levantó con el pie izquierdo, ya no se levantó con el pie izquierdo, venga, volteeme el pie para la pie derecho. O sea, no es que todo el día me va a ir de no. O sea, finalmente, ¿cómo lo logras? Ay, marica, es demasiado. A ver, muchas de las cosas que yo puedo decir acá, hablando del tema emocional, lo he aprendido a través del tiempo. Pues finalmente, pues es que lo que vos decís, Naña, eso he aprendido y no crean que uno se la sabe toda. Finalmente, pues a través del tiempo es que uno va como tan, como golpe tras golpe, maleándose y como dándose la forma que quiere en este momento. ¿Sí o qué? Una de las herramientas más grandes que he tenido yo es estar mucho aquí y ahora. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, es como tratar de estar muy presente. Que si estoy en la casa con mi familia. Que si estoy en solución, estoy en solución. Pero eso a través del tiempo es que lo he aprendido. Eso no ha sido como porque muchas veces esa disciplina y esa cantidad de trabajo es imposible no llevarla a la emocionalidad diaria. Digamos que muchas veces llegar a la empresa con una emoción que viene de la casa y eso. Mucha gente dice, no, es que hay que separar las emociones de los negocios. Hágale pues. Hágale pues. Ese es el verdadero reto. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, hace años ya para acá que vengo identificando algo muy importante? ¿Y qué es lo que vengo identificando? Que la empresa es una cosa y que Hander es otra cosa. Pero Hander es un ser humano lleno de emociones. Solución es, aunque obviamente está permeada por emociones de personas, pero sigue siendo una cosa que finalmente no tiene emociones, ¿cierto? Y que solamente tiene que ser profesional dentro de una forma u otra. Y esa profesionalidad muchas veces lo lleva a uno a que, marica, por más que usted tenga emociones ese día, por más que usted, digamos, en ese momento se haya levantado con el famoso pie izquierdo, o que no se haya levantado con las ganas que quiere en ese momento, porque no todos los días somos iguales, ¿cierto? Pero la empresa tiene que seguir caminando. Y lo que me hace en ese momento, hace 6 años realmente, tener más esa emocionalidad y ese compromiso es mi familia. Es que yo tengo que darlo todo por mi familia, y es lo que más me impulsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el que yo digo, marica, yo en este momento alimento, y así suena dramático, alimento a mi familia con solución. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Hasta dónde voy? Doy el todo por el todo jugado al 100%. Y, por ejemplo, solución, yo siempre he dicho que para mí, solución, mi plan A, mi plan B, mi plan C, mi plan D. O sea, yo no tengo segundos planes. Eso es súper importante, Yo no tengo segundos planes. O sea, yo soy actor también de profesión. Yo también soy actor. Pero para mí siempre solución ha sido mi plan A para que me resuelva todo. Y ya. Y ya. O sea,
a mí me encanta la actuación y tengo otra carrera ahí súper vigente y sigo entrenando después de 13 años que sigo dándole a la actuación. Pero es como mi respiro también, como mi conocimiento como ser humano, porque ahí nos entramos pues en un tema más de conocimiento como ser humano en la actuación que me ha llevado, y a eso se lo agradezco mucho a Jaime Mejía, mi maestro de actuación, que lo quiero mencionar acá, en Central de Actuación, ahí le hago la cuñita, pero lo hago la cuñita es porque realmente él me ha enseñado y la actuación me ha enseñado a dividir esa emocionalidad. Me ha enseñado a que estar aquí y ahora es la única forma de yo poder, como vos decís, entrar por esa puerta y decir, en ese momento, ese paso que doy adentro ya es solución. Ya lo otro que va allá, porque lo otro ya está en el pasado. No es fácil. Marica, llevo construyéndolo, aún sigo construyendo eso. Claro, errores, que siempre, que lo dijimos, somos humanos. Todo el tiempo, somos todo humanos. El tiempo hay errores y todo el tiempo no somos perfectos. O todo el tiempo no, marica, normal. Hay momentos en los que nos equivocamos. Y finalmente, pues, una cosa muy importante, la disciplina versus la emocionalidad. Eso lo he hablado yo en algunos videos que he hecho, pero muy importante como tener en cuenta eso, que la disciplina es como ser parco, entre comillas. La disciplina no tiene sentimiento, la disciplina simplemente dice, hágalo y ya, accione y ya. Los sentimientos sí te van llevando más a la emocionalidad, que estás más arriba, más abajo, que estás un momento en el que estás triste, de otro lado feliz y todo. Y finalmente todas esas emociones son completamente permitidas, vos sabés. Total. Todas esas emociones son completamente, ¿qué le digo yo? Todos venimos ya con eso en el chip, ¿cierto? Entonces cuando uno ya viene con eso en el chip, ya sabe que, marica, uno es consciente de eso, a todas las abrazas. Total. Todas ya hemos hablado mucho de eso. Todas son importantes. Todas son importantes. Sino que obviamente en algún momento te va a regir más una que otra por la situación. ¿Qué te la detonó? ¿Qué te hizo sentir de esa forma? Pero cuando vos sos profesional y estás comprometido con tu proyecto, en este caso con Solución, vos tienes que llegar, respirar y seguir. Y seguir. Finalmente esas emociones, y es súper bacano lo que mencionas de las emociones, de abrazarlas, que lo hemos hablado muchísimo. Aceptarlas. De aceptar las emociones. No hay emociones malas, no hay emociones buenas. Hay que manejar las emociones simplemente como uno las tiene y como van llegando. Emociones. Y aceptarlas totalmente. Y acá voy a tirar una cosa que nos pasó una vez. H me ha acompañado mucho a correr, muchos momentos hemos corrido juntos, y digo acompañado porque a veces yo lo acompaño a él y él a veces me acompaña a mí. Y los dos nos hemos jalado. Nos hemos jalado, o sea, a veces el uno no puede, pero el otro lo jala y otro jala al otro porque uno ha tenido un día difícil o lo que sea, ha tenido una semana difícil. Oiga, y ¿sabe que lo más teso, José? Que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el cuerpo. No, nada, nada, es pura cabeza. Con el pensamiento. Entonces acá es donde voy. Un día yo me acuerdo que H, pues hay muchas moralejas de eso, pero finalmente hay uno que me acuerdo mucho que ese día yo estaba, pero fue pucha, yo respondía feo, hablaba feo y yo, H me hizo un comentario y yo le respondí feo y seguimos corriendo, y finalmente el otro día yo le dije, H, ¿sabes qué? Ayer yo estaba medio sangrón, ¿qué llaman? Está como pasadito. Medio sangrón. Y no eras vos, o sea, me pasaba una situación, H, y te respondí de esta forma y te pido disculpas porque finalmente era yo que estaba pasando por una situación, transitando por una emoción, te respondí de esta forma y no fue la correcta. Y eso es muy lindo, cuando uno se empieza a conocer y empieza a darse cuenta de sus emociones y aceptarlas y darse cuenta que la otra persona finalmente no es el culpable, sino que es uno, el que en ese momento está transitando por esa emoción, empieza a aceptar ese tipo de cosas y decirle, venga, es que yo a vos te adoro, te amo, pero finalmente me pasa esta situación, déjame, vuelvo a mi tranquilidad, vuelvo y me concentro, o hoy estoy en silencio, porque es que no sos vos, no pasa nada, sino que hoy quiero estar en silencio, es muy valioso. Total. Es muy valioso. Y no tener la confianza con una persona de decirle eso, o sea, eso realmente es la amistad. Finalmente yo creo, como de uno decir, vea, no sos vos, soy yo, como se dice, y quiero estar callado hoy tratando 1 hora y media. Todo bien, esté callado, no pasa nada, o sea, aquí no es nada con vos. Eso me parece muy bonito de la amistad, eso me parece muy bonito. Eso es lo más real, realmente. Sí, claro, total. Pero bueno, ya hablamos un poquito de lo que viene con la emocionalidad de Solución, y otra de las cosas más importantes que quiero retomar ahí, José, es que en Solución trabajamos con seres humanos y yo soy muy consciente de eso, que a pesar de que Solución es una empresa, y yo digo, una empresa no tiene sentimientos, te comillas un logo, pues simplemente es un logo, ¿cierto? Sí. Pero
es importante que yo siempre lo digo a los muchachos, yo trabajo con seres humanos. Cuando trabajo con seres humanos, yo sé que a los seres humanos les pasan muchas cosas, pero bajo una regla, pues, porque tenemos que finalmente responder con muchas cosas. Claro. Pero yo soy consciente de que eso es importante, de que usted como corporativo que es, se dé cuenta de que trabaja con seres humanos. A la hora de liderar, José, ¿a usted parece como que hay veces tiene que dividir mucho esas dos partes? De Sí, que claro. hasta dónde soy parcero, Claro. hasta dónde soy ser humano y hasta dónde es la compañía. ¿Qué decís vos de eso? Finalmente, uno como líder tiene que identificar que es otro error como liderazgo que tomamos como líderes dueños de una compañía, y es pensar que tu liderazgo es igual para todos. Y el liderazgo no es igual para todos. Ok. Hay personas que tienen un liderazgo diferente a nivel pues, psicológico de coach. Se llama M, o sea, madurez de esa persona en la compañía. Y no quiere decir que una madurez 1 o una madurez más bajita es que la persona sea menos maduro finalmente y le falte un montón. No. Sino que finalmente hay personas que apenas llevan un mes en la compañía, llevan una semana, son nuevos, o les cuesta mucho más aprender y necesitan que el líder esté mucho más encima de esas personas. Claro, que dan instrucciones, Que pero es tengas- normal. y hay otras personas que finalmente saben cómo rueda la compañía, ¿cierto? A esas personas que saben cómo ruedan la compañía es mucho más fácil soltarlas y dejar que respondan por unos resultados puntuales. Ok. Y hay otras personas que necesitan un poquito más de estar ahí. Acompañamiento. De acompañamiento, de estar ahí. Venga, ¿cómo vas? ¿Cómo va esto? ¿Cómo surge esto? Y eso va muy ligado a eso, de entender en qué madurez va ese empleado y ese trabajador. Porque si vos empezás a liderar una persona que lleva mucho tiempo en la compañía, con una madurez 1, como si fuera una persona que necesita estar encima de esa persona, Ok. esa persona se va a aburrir. Esa persona no va a aguantar Pero por la presión, ¿ok? por la presión. Ok. Porque claro, esa persona no le gusta que le digan todo el tiempo, ya lo tiene, venga, ¿para cuándo? Él ya sabe qué tiene que hacer, él ya sabe cómo lo tiene que llevar. Finalmente, pues por eso la Finalmente ya lleva contrataste. mucho tiempo en la compañía, y eso pasa mucho cuando llegan líderes nuevos a las compañías y no identifican eso. Entonces empiezan a liderar a todos de esa forma y no se puede. Hay que empezar a identificar qué persona lleva mucho tiempo en la compañía. Finalmente ni siquiera tiene que llevar mucho tiempo. Puede llevar mucho tiempo y tener una madurez 1, porque a esa persona le encanta que todo el tiempo le digan, ¿qué hubo? Ya terminó, ya acabó, ¿cómo va con esto? ¿Qué le falta? Es el liderazgo que a él le gusta que lo lleven. Entonces Ok. vos identificas que a esa persona le gusta que lo lleven con ese liderazgo lo llevas. Hay otra persona que necesita estar suelto va. Ok. Con unos objetivos, claro. Con unos parámetros, claro. Y hay otras personas como líderes que lideran sueltos a todos. Y ahí es donde empiezan los comentarios. Yo no tengo jefe. Yo nunca lo veo. Nunca viene. Claro. Claro, porque esa persona está acostumbrada a un liderazgo A que estén a ahí. que estén ahí, ahí. a que estén ahí. Ok. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender que se lidera de una forma y esas emociones finalmente también se manejan de otra forma. Ok. Entonces, creo que eso es súper importante identificarlo cuando eres jefe o dueño de una compañía. ¿Cómo llevas ese tipo de liderazgo de la persona? Ok. Una chimba, huevón. Sí, creo que cuando ya identificas eso, el liderazgo es mucho más fácil, más llevadero. Mucho más llevadero y mucho más tranquilo, tanto como para la persona como jefe, como para la persona que está ahí adentro. Ok. Me parece una nota, huevón. Vea, parce, yo le voy a decir una cosa, huevón. Eso finalmente de estar liderando, de estar dirigiendo, digo, porque yo, por ejemplo, yo hoy por hoy en Solución digo que soy el director, Sí. que yo dirijo la orquesta. Sí. O sea, finalmente, pues Sí. en este momento estoy en eso, dirigiendo la orquesta, como, Sí. vea, usted usted aquello, sí o no, eso es muy importante. Pero a la hora de marca personal, a la hora de ser uno mismo, su propio jefe, ahí que juega mucho las emociones, juega mucho, digamos, el tema de cómo me lidero yo mismo, si me hago entender, Sí, claro. cómo yo mismo me voy a parar de la cama y cómo yo mismo voy a generar mis propias cosas, cómo yo mismo voy a hacer todo. ¿Usted qué dice frente a eso? O sea, la motivación finalmente, pues bueno, hay mucha gente que tiene motivaciones con la familia, con los hijos, con uno mismo también, ¿por qué no? Como, marica, yo me tengo que cumplir y tengo que ir hasta allá y tengo que ir si vamos a vos, a pegar 20.000 botones hoy porque Sí, tengo que claro. hacerme toda la vueltecita hoy, ¿sí o qué? Claro. Pero finalmente, ¿qué? ¿Usted qué dice para la gente? Porque yo sé que vos sos una persona muy disciplinada. ¿Cómo te paras de la cama los días que no querés pararte de la cama? ¿Vos qué decís? Yo Eso creo es que un tema eso es un tema sabroso. difícil. Eso es un tema sabroso, es un tema difícil. No, y además porque a todo mundo nos toca diferente. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Me tendría que volver pues, o sea, para responder esa pregunta seco, pero me tendría que volver 2. Lo primero es agradeciendo. O sea, es lo primero que hago, agradeciendo. Me bajo de la cama y agradezco. Agradezco lo que tengo,
malo o bien, ahí estoy. Ok. Porque a veces, esto suena muy crudo, pero a veces se nos olvida que cagar, hacer popó, es un privilegio. O sea, es un privilegio. O sea, comer es un privilegio. Caminar es un privilegio. Respirar es un privilegio. Cosas que tan fáciles se nos vuelven en algún momento. Dormir, despertar. Algo tan sencillo. Algo tan pues. sencillo. Entonces, para mí, si ya tenemos identificado que eso es un privilegio, ya tenemos medio camino ganado. Ok. Entonces, cuando ya yo me despierto agradeciendo, ya ahí ya tengo todas por ganar. Ok. Todas por ganar. Esa es como mi respuesta rápida y clave para eso. Mi respuesta lenta es que finalmente lo que hablábamos al principio es que pues finalmente hay gente que tiene muchas batallas. Batallas como emprendedor, batallas como jefe, batallas como empleado. Sí, también. Y todos hemos tenido batallas en algún momento, ¿cierto? Digamos que una de las batallas mías es que, bacano mencionarlo porque finalmente desde los 17 trabajo, yo nunca iba a estar en un momento de desempleo en algún momento y en algún momento me tocó por negociaciones de la compañía decir, venga, no vamos más. Y esto, como lo mencionaba un invitado tuyo, esto es una relación. Esto es como una relación de pareja. Es una relación. Esto es una relación. Y finalmente, como una relación de pareja, una relación laboral, cualquiera de las partes puede retirarse. Me parece muy bacano que toques el tema, weón, porque vea, aquí estamos hablando siempre de emprendimiento, de uno poner sus proyectos y de uno pues estar todo el tiempo pues como en pro de X cosa, de un producto, de un servicio, en fin, ¿cierto? Pero aquí también hablamos de la parte, esto me parece muy bacano, como de la parte de empleado, ¿cierto? Y cómo es que una persona que, o sea, o uno cree que tiene todo medio, Sí. digamos, no el cielo cogido con las manos, pero está estable. Sí, está estable. Tranquilo, está estable, gana buen dinero, o sea, está bien. Y aquí es muy charro porque nosotros tenemos una amistad que para José siempre ha estado, digamos, estar en una compañía. Total. Y tener un buen puesto y toda Sí. la película, ¿sí o qué? Que me parece Sí. muy valioso eso, pues, como también el sueño de estar, digamos, liderando algo muy bacano y tener gente a cargo y también tener que responder a un jefe mayor, pues, Claro. por decirlo así, en cargo. Pero también yo, por este lado, siempre he estado en emprendimiento, siempre he estado como, no, hay que hacer las propias cosas uno mismo, no sé qué, ¿sí o no? Como no depender de nadie, Ajá. entre comillas. Entonces, llega un momento en el que José me dice, marica, me quedé sin empleo. Ajá. Después de estar, marica, Sí. la persona más estable del mundo. En los cargos más altos, En los en cargos- las empresas más llamativas. Exactamente. Entonces yo digo, marica, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo así? Entonces, bueno, Nadie lo obviamente, veía pues, venir. exacto, ya lo veía Ajá, venir, ajá. la familia, nadie. Y finalmente, pues fue un momento muy teso. Y bueno, he tenido la fortuna de estar con José en momentos muy tesos. José también ha estado conmigo en momentos muy tesos. sí. Y nos hemos apoyado y hemos hablado. Y finalmente, pues, hay veces hay consejos, hay veces hay silencio, hay veces pasan muchas cosas. Total. Pero bueno, siempre estamos ahí. El caso es que como una persona Sí. que tiene todo ahí ya tan controlado o tan a la mano, se queda, pum, de un momento a otro, tan, le cortan un pie, entre comillas. Total. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con José en ese momento? ¿Qué pensás? ¿Qué le puedes decir a la gente también? Que, Sí, total. Que Pues, llega un hay momento en el gente que llega una carta y uno no se la espera. No, o sea, que es como, sí, marica, total. ¿qué pasó? Total, y finalmente, pues alguien puede estar viviendo eso en este momento. Sí, o sea, pues sí, mucha gente sí. puede estar viviendo eso en este momento, pues por situaciones X del país o situaciones X de la compañía o por mil cosas, o por él, o por mil decisiones que se toman frente a una compañía. Hay dos cosas muy tesas que, bueno, hay muchas cosas muy tesas alrededor de eso. Ajá. La primera es que yo recuerdo cuando sucede, pues finalmente gracias a la vida de a Dios pues ya tengo empleo obviamente pues pero pudo haber sido más largo, pero en ese momento cuando sucede todos empiezan a decir independízate, crea empresa. Me deschuleo ahí. Yo era uno de los que decía, marica, ya tienes Sí, todo para que sí. emputes. Ya tienes los contactos, ya creaste marca personal, ya sos muy bueno, te conoce mucha gente. Pero no es tan fácil, güey. Y yo le decía a todo el mundo, venga. Entiendan algo. Hay gente que nació para ser emprendedor. Y hay gente que finalmente nació para ser empleado. Y hay gente que le toca. Y hay gente que le toca. Hay gente que lo hace por necesidad. Porque Sí. güey, no tengo nada más que hacer y simplemente empieza a crear un proyecto. Y le funciona y le da. Se fue. Y espectacular. Porque también, o sea, yo siempre he dicho que no importa el camino, si llegó, pues ya lo llegó. O sea, sí. ya lo logró. Pero finalmente, pues eso sucede y yo les digo, no, venga. Si me toca, pues lo voy a hacer. Pero en este momento de mi vida,
yo quiero ser empleado, me gusta ser empleado. A ti te gusta, exactamente. O sea, me a ti te encanta gusta ser empleado, me encanta madrugar, me encanta tener oficina. O sea, me gusta ese sentimiento. Entonces, finalmente, no lo voy a hacer. Entonces, esa es la primera. La primera observación es que todo el mundo empieza a decir, José, independizarte. Y yo, no, venga, ¿qué tal que todos fuéramos independientes? Hágame el favor. También, imagínese. Imagina weón. que todos quedando empresa. No, pues, marica, no da. Que no da. Es que va a trabajar. No da. Solución Adhesiva, el podcast. Todos quedando compañía. Imagínate. No nos da. No nos funciona. O sea, no se mueve. No se mueve este país, todos queriendo ser jefes. Que pasa mucho en compañías, ¿no? Que hay mucho, dicen así, hay mucho cacique y poco obrero. Bueno, Se necesita obrero, se necesita cacique, o sea, se necesita varias y también personas. experiencia. Y experiencia y un montón de cosas. Porque yo, por ejemplo, yo fui mensajero, yo trabajé en una Total. tintorería. Claro. O sea, y todo eso también me sirvió para las bases que tengo hoy por hoy. O sea, no es que Exacto. uno llega hoy a los 15 años, ya montó su emprendimiento y tenga entonces su cámara de comercio. No, marica. Pero finalmente, esa respuesta, la respuesta rápida, pero estamos acá para hablar por debajo de la mesa, Ajá. que es realmente la reunión que tenemos Esa es acá, la es idea. para hablar por debajo de la mesa. Y finalmente, unos años atrás, tuve un golpe muy grande que llegué a tocar depresión, sin saber que era depresión, sin saber lo que era. Pues lo digo burlándome de la gente que de pronto tenía depresión y yo diciendo... ¿Qué es la depresión? La depresión. Hágale, anímese, usted tiene toda la plata del mundo, No es coma, así, salga no a es correr, así. párese de la cama, no sé qué, pero no, Que la vaya depresión a no comer. funciona así, venga. No funciona, No parce. funciona así, la depresión no funciona, usted puede tener todo, o sea, todo. Gente famosa que en ese momento le dio depresión, yo decía como, este man lo tiene todo, ¿qué carajos está pensando? ¿Qué querés? Pero cuando después me pasa a mí, y empiezo a tener una bajada de peso, empiezo a no dormir lo suficiente. Depresión no es llorar todo el tiempo, no es estar aburrido, sino hay muchos tipos de depresiones, hay que entender eso, hay muchos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, muchos tipos de depresiones. Y cuando yo empiezo a sentir todo eso, yo lo primero que hago, que me lo aplaudo mucho, y es levantar la mano. Que es lo primero que uno tiene que hacer, levantar la mano, y levantar la mano con un profesional y decir, venga, fui a donde un doctor, a donde un psicólogo, y le dije, venga, a mí me pasa esto, esto. O sea, ¿qué me sucede? No tengo ganas de comer mucho, no duermo bien, me bajé 70, 50 kilos. Entonces yo necesito saber qué me sucede. Son síntomas. Son síntomas, Ok. necesito saber qué me sucede. Ayúdeme porque yo no quiero caer en depresión ni estar enfermo. Y él me mira y se ríe y dice, Ya caíste. ya tienes depresión. Ay, madre. Entonces yo empiezo a atacar eso de una forma y él me dice, bueno, hay varios caminos, José. Y esto es súper valioso y por eso me devuelvo hasta allá, que pues gracias a Dios y a la vida hoy ya no tengo nada, ningún síntoma, pero finalmente aprendí mucho de eso, me volvió muy emocional y aprendí demasiadas cosas de cómo atacar esos momentos críticos, como quedarte desempleado, como que tu empresa va mal, A nivel personal a también. nivel personal, mil cosas. Entonces ya te dan unas herramientas que finalmente a futuro te sirven un montón. Y una de esas herramientas fue, José, bueno, vamos a evaluar cómo está hoy tu triángulo seguro. Ok. Y tu triángulo seguro es, ok, espiritualmente cómo estás, socialmente cómo estás y deportivamente cómo estás. Importante. Entonces yo decía, ok, bueno, deportivamente estoy bien. Yo hago deporte desde los 15 años, toda mi vida he hecho deporte, he hecho de todo, me encanta el deporte. Y me decía, ok, ¿y socialmente cómo estás? Y yo decía, socialmente pues tengo mis amigos, ¿cada cuánto los ves? No, de vez en cuando. Entonces no estás bien. ¿Y espiritualmente cómo estás? No, pues ahí está, pues yo creo. Yo creo que está bien. Pues yo creo que está bien. Si no, entonces no estás bien. Entonces no estás teniendo tu contacto espiritual, que llámalo Dios, llámalo yoga, llámalo meditación, llámalo como lo quieras llamar. Terapia también. Terapia, como lo quieras llamar, pero finalmente esa parte espiritual es súper importante, estar con vos mismo y con estar tranquilo, tener un minuto en silencio, porque pues la vida nos lleva a estar acelerados, a levantarnos, a hacerlo, pero no, hay un momento que estar tranquilo y estar con uno mismo, y ahí es donde yo digo, ok, todo está mal.
todo está mal. Solo hago deporte, todo está mal. O sea, claro, me encierro a hacer deporte 4 horas, 5 horas. Vos te acordás, salía por la mañana, corría. Por la tarde iba al gimnasio. Y por la noche, si me daba tiempo, volvía y corría. Entonces, no, todo mal. Natación. Entonces, claro, te acordás que nadaba en la noche muchas veces. Entonces, claro, todo está mal. Porque es que el deporte está bien, pero también en exceso está mal. Todo en exceso, claro. Todo en exceso está mal. Entonces ahí entiendo ese triángulo y empiezo a llamar a mis amigos, empiezo a llamar a H. Increíblemente en ese momento H me llama y me dice, José, quiero aprender a correr, quiero correr más. Quiero correr más. Todo se da para que volvamos a tener un contacto mucho más cercano. Empiezo a tener contacto con muchos amigos y a tener espacios con amigos, a tener espacios conmigo mismo y con Dios, sí. A tener espacios conmigo y el deporte y a tener ese triángulo seguro. Cuando tú tienes ese triángulo seguro y se te caen las demás cosas, te sostienes. Si no, no hay quien te sostenga. Entonces yo entendí eso. ¿Y qué son las demás cosas? Realmente es como una casa. Se te caen las paredes y tienen que haber unas vigas que sostengan esa casa. Estas son las vigas. ¿Y cuáles son las paredes? Cuando te quedas desempleado, cuando hay una enfermedad, cuando, pues por alguna razón, pues te quiebras un brazo y no puedes hacer deporte. Pasa algo grave que es tu familia, pierdes un ser querido. O sea, eso es muy denso. Y si ese triángulo, esas vigas no están sostenidas, no hay quien sostenga esa casa. Cuando yo entiendo eso, empiezo a pues como a tirar para atrás y a entender por qué gente tan importante en mi vida es tan estable y ha habido tantas cosas. Entonces yo digo, vení, mi mamá yo nunca la he visto en depresión. Nunca. Marica, y los papás, los papás son unos berracos, los papás usted nunca los vio quejarse. Usted nunca los vio pasar por unas crisis tremendas, unas crisis que uno se puede pensar en ese momento. Yo me enloquezco. ¿Cómo pasó? Yo me enloquezco. ¿Cómo hizo mi mamá eso? ¿Cómo mi papá hizo eso? O sea, ¿cómo mi papá levantó eso cuando estábamos en esa situación? Y yo no sabía. O sea, yo estaba ciego a eso. Ajá. El triángulo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ok, mi mamá es una persona que hace deporte, que camina. Mi mamá es una persona que tiene amigas, que las amigas con las que se jubiló, que con las amigas con las que hace deporte, que tiene muchos grupos de amigas. Okay. Y mi mamá es una persona que sí o sí va a la iglesia. O sea, eso es algo que ella siempre hace, siempre va. Está. Su triángulo está. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Ahí lo tiene. Yo creo que antes de que existiera la psicología, pues, o sea. y ahí está su triángulo. Entonces, por eso mi mamá, personas como mi mamá resisten cosas tan fuertes. Okay. Y personas como los papás, pues como nuestros papás, también les pasa ese tipo de situaciones y lo resisten. Cuando pasa lo del desempleo mío, ajá, finalmente ahí no hay depresión, ahí no hay ansiedad. ¿Yo qué hago? ¿Qué hice? Yo lo que hice fue, ok, vamos a llorar 2 horas. Y es válido. Me voy a permitir llorar. Sí, me voy a permitir estar triste. Me voy a permitir llorar porque finalmente las emociones son esas, que es lo que hablamos al principio, abrazarlas. Sí. Estoy triste, venga, lloremos. Es que la gente también es como, estoy triste, no, soy un berraco, es que yo soy un macho, lo puedo con todo. No, venga, parce, usted es hombre. Pues soy súper empoderada. No, y entonces como yo soy empoderada, no, eso no funciona así. Eso no funciona así. O sea, venga, quiero llorar, llore y libere, saque, porque no hay nada más bacano que llorar. Exactamente. Y también, si estás muy feliz, disfrútelo también. Total. Apláudase. O sea, si su proyecto es una chimba de proyecto y la está sacando del estadio, celébrelo también. Diga, que nota también. Lo que hablábamos de las pequeñas victorias, ¿no? Exactamente. Parece que uno a veces le olvida las pequeñas victorias. Total, que si hoy le vendí a un cliente algo que parecía imposible y se lo vendí. Marica. Y sabe que ahí no tiene que ver nada con el dinero. O sea, le puede vender una cosa de, no sé, de 10,000, le puede vender una cosa de 50 millones, no sé, pero la euforia es casi igual, pero por el mérito, güey. Es que esas pequeñas victorias hay que celebrarlas. Total. Entonces, finalmente, ahí pasa que dijo, venga, lloremos. Y ahora sí, en mi triángulo, ¿qué parte es importante de mi familia? Ajá. Entonces, claro, busco refugio en mi familia, busco refugio en mi sobrina. Y esas mismas personas de mi entorno, mis amigos, todos empiezan a decirme, José, vos sos capaz, no sé qué, relájate, no sé qué, bla, bla. Un montón de éxito. Corremos, el deporte. Empecé a tener contacto con Dios y decirle, ok, voy a hacer todos los días afirmaciones. Voy a hablar en afirmación, porque finalmente vos sabes que uno tiende a decir, yo no quiero, a mí no me gustaría. Y empecé a cambiar ese chip y a decir, a mí me gusta, yo quiero, no, ay, qué pereza, no, es que no quiero que me pase esto, no, hables en afirmación,
háblese todo el tiempo. Okay. No sé si has escuchado, pues, tomando café acá, la historia del café. Ajá. No, La contame. historia del tinto llega, es una historia muy charra y es un man que llega a una cafetería y dice, venga, yo quiero lo que sea menos tinto negro. Deme lo que usted quiera menos un tinto negro. Entonces la mesera está llena, pues la que atiende está llena de cosas. Deme un segundo y atiende. Deme un segundo. No, venga, bueno, hágale, pero no lo que usted quiera menos un tinto negro. Y así un rato y el man se va para la mesa, espera. La mesera por fin se desatiende y dice, creo que un tinto negro. Llévele un tinto negro. Y esa es la vida. Tenemos súper claro lo que no queremos. No quiero, pero está claro lo que queremos. Ajá. Entonces, importante. así es como tiene que funcionar. Y así fue como yo funcioné en ese momento. Yo quiero esto. Yo me sueño con esto. Ok. Me gustaría tener esto. Afirmarlo. Y finalmente, así funciona. Sí. Es que la teoría dice que... Y eso lo atrae. Claro, eso lo total. atrae. Es que la teoría dice que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. El cerebro cree todo lo que usted le diga. Entonces ahí es donde está, de hecho, en actuación hablamos mucho del tema de que dígale a su cerebro porque pienso, siento y soy, pienso, siento y actúo. Esa es una triada pues, que tenemos ahí en actuación, donde, marica, el cerebro en serio se cree todo lo que usted le diga, porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces, si usted le dice al cerebro, me va a comer un dinosaurio, el cerebro cree que lo va a comer un dinosaurio. Total. Entonces, eso pasa. O sea, realmente, entonces ahí es donde está la pregunta. ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? Total. ¿Qué le dices tú todos los días a tu cerebro? ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? O sea, ¿qué te estás diciendo a vos mismo? Eso es muy importante. Porque para mí también es muy importante estar muy cómodo uno con uno. Ajá. O sea, marica, uno está todo el... O sea, usted tiene que caer muy bien. Porque usted está todo el tiempo está con usted mismo. Usted es su mejor... Siempre lo hemos hablado. Sí. Usted es su mejor proyecto. Total. O sea, usted es su relación eterna. Exactamente. O sea, imagínese usted levantarse todos los días y hablarse mal al espejo cuando se ve todos los días. Horrible. debería, Esa es su relación. Esa es su relación con usted mismo. Solución Adhesiva, el podcast. Yo creo que todo esto lo hace el tiempo, huevón. Sí, claro. O sea, la única forma es como vivirlo muchas veces. O sea, nadie experimenta en cabeza ajena. Finalmente, vivirlo y ser consciente de eso es donde está como ese secreto de poder afrontarlo y de poder vivirlo. De alguna forma u otra, digamos que tener como la herramienta para poder hacerlo. O sea, entonces vos aconsejas sí o sí terapia. Para mí es importantísimo. Si vos alzar la mano... Totalmente. Yo Yo pienso que la eso mano. hace parte de la canasta familiar. La canasta familiar que no mencionan después de la leche, la papa y los huevos, debería ser la terapia. Y si es una persona que hace ejercicio, debería ser el fisioterapia también. O sea, finalmente Cuidarse. todo lo que conlleva que el cuerpo esté mucho mejor y cuidarse. Pues no se nos puede olvidar nunca que pues somos líderes, somos humanos, somos dueños, en el caso tuyo, dueño de una compañía, pero también nos equivocamos y también podemos levantar la mano en cualquier momento que no nos dé, ¿cierto? Levantar la mano y decir, yo no sé qué hacer y eso está bien. Yo me siento así y no entiendo la respuesta. Okay. Tengo estas emociones, esta revoltura. Venga, yo levanto la mano y busco ayuda y eso es muy valioso. Y acá toca un tema súper importante y es que las mujeres son unas berracas. Parce, las mujeres son unas berracas porque las mujeres sí tienen la capacidad de llorar. Las mujeres tienen la capacidad de decir, venga, yo me siento mal, ayúdeme. Amiga, ayúdame. Yo siento que no es cuestión de machismo ni de feminismo, sino cuestión de sociedad, simplemente. Pero nos acostumbraron que nosotros los hombres, como somos machos alfa, los berracos, entonces claro, tenemos un sentir que nos cuesta más levantar la mano y decir, venga, no soy capaz. Total. Me siento débil. Usted nunca o muy pocas veces vi un hombre que dice, estoy mal. Usted siempre va por la calle y le dice, y se encuentra con un amigo y le dice, hey, ¿cómo está? Todo muy bien. Todo súper bien. Hey, Melo, muy bien. No debería ser así. Incluso la pregunta no debería ser, ¿cómo está? La pregunta debería ser, hey, parce, ¿cómo te sientes hoy? Bacano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta debería ser, así no soy tan bien. O ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café. Eso sería muy valioso. Sería una belleza. Sería una belleza. O sea, sería súper valioso. Y eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar con las nuevas generaciones y cambiar nosotros como generación ya mucho más antigua y entender que las cosas cambian y que ya hay muchas ayudas
y que hablar puede cambiar 1000 situaciones y 1000 cosas y salvar negocios y salvar líderes y salvar muchas veces personal que tenés a cargo, porque muchas veces no sabes manejar eso y te terminas desquitando con el personal o con los empleados o con vos mismo o con tu familia y terminas arruinándolo todo simplemente porque soy capaz con todo y soy un berraco. Entonces creo que eso es muy fácil ahí como para finalizar el tema de las emociones y cómo manejar eso. Una chimba. Y vamos a tocar un poquito el tema, José, hablando un poquito aquí de tema, aunque de pronto puede ir también de la mano, porque pues obviamente todo creo que se puede entrelazar también. Para mí, el tema de las redes sociales, ¿cierto? Que vos manejas redes sociales, el tema de Instagram, TikTok, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? También cómo pueden afectar la emocionalidad de alguna forma u otra. Eso va entrelazado. Eso no se puede negar que en algún momento el tema de gustar, no gustar, el tema de reproducción, no reproducciones, afecta de alguna forma u otra. Tú que manejas redes, Suscríbase ahí. Suscríbase acá. Suscríbase. Ahí vamos a dejar el perfil de José, el de solución de todo. Pero entonces, ¿cómo manejar esa emocionalidad? Porque, a ver, José es una persona que va el todo por el todo. O sea, vuelvo y les digo, o sea, si José se pone a hacer tenis, José investiga todo desde pe a pa, todo lo de unos tenis. Pero entonces, más allá de eso, o sea, ¿cómo manejar esa emocionalidad a la hora de que funciona o no funciona una publicación? ¿Usted qué dice? Yo creo que, no, estoy seguro. Cada red tiene su magia, cada red social tiene su magia y hay que entenderla, ¿cierto? Facebook es una red social, vamos a hablar rápidamente de esas tres. Facebook es una red social que acoge a todo el mundo, sobre todo la gente adulta, los papás. Es una red social que se ha vuelto muy de todo. Instagram es una red social aspiracional, 100% aspiracional. Nada de lo que hay en Instagram es 100% real, finalmente. Es un pedacito de su vida, pero no es todo. O sea, no es el 100% realidad. ¿Por qué? Porque nadie se ve en Instagram mal. O sea, incluso ahí cae más el algoritmo cuando se ve mal una persona o genera mucha más crítica. TikTok es todo lo contrario. TikTok, entre más real sea, más engagement lleva. Entonces, entre más toques fibras con las personas, TikTok te premia. TikTok, entre más constancia tengas, más funciona. Que vos lo has vivido conmigo, finalmente, la constancia en cada una de las redes. ¿Qué pasa? Esas emociones tienen que jugar a tu favor, sí o sí. Y yo soy una persona que escribe todo. No sé cómo escribís vos, pero por ejemplo, yo soy una persona que, ok, ya no tengo la libreta, pero entonces ya tengo un chat conmigo mismo en WhatsApp. Uy, sí, yo creo que todos tenemos el chat. Y yo me mando notas de voz. Cuando voy en el carro me mando notas de voz, o cuando estoy durmiendo me escribo y digo, esto es una excelente idea, esto puede ser un TikTok, esto es una frase, esto me funciona. Entonces esas emociones yo las juego a mi favor. Yo creo que la constancia es lo más importante, sea lo que sea, como te despiertes, como lo que suceda en tu vida, publique. O sea, llorando y caminando. Siga como una compañía. Siga. Sobre todo TikTok es una red social que te premia por constancia. O sea, porque publiques diario. Así funciona TikTok. Hay que publicar diario. Entre más publiques, mucho mejor. Instagram no, Instagram tiene otra situación. Entonces, lo más importante acá es como entender cada red, o sea... ¿Entender cada red? Entienda cada red, pero, o sea, y también es importante que para cada persona y para cada empresa y para cada emprendimiento y para cada proyecto es diferente, además. Porque, o sea, ahí nos metemos en un tema pues muy largo, pero finalmente es como, marica, estudie muy bien su mercado. Total. Para ver qué le funciona. Es como vos decías al inicio del programa, es un tire y afloje ahí, es un error, ensayo-error. O sea, todo eso es importante. ¿O qué decís vos? Yo creo que finalmente es eso. Lo que vos acabas de decir es muy real. O sea, finalmente ensaye qué le funciona, entienda cómo funciona cada red social y que cada red social es independiente. O sea, usted no puede replicar lo que tiene una red en otra. O sea, lo ideal es que cada red tenga su público y cada red funcione de manera diferente. ¿Qué pasa con las emociones ahí? Era lo que tú mencionabas. Y es que en mi caso... mi red social es una partecita de mi vida, pero que sí pasa en mi vida. Pero es súper importante entender de la ficción a la realidad. Sí. Que muchas veces, a veces alguien ve un TikTok o ve algo y dice,
está mal. No es que esté mal. O sea, finalmente está funcionando eso para él en ese momento, que ya lo vivió en algún momento y lo está Exacto. utilizando ahí. Yo tengo una fan enamorada de mis redes sociales y es mi mamá. Ok. O sea, mi mamá desde el día 1 creyó en mí. Desde el día 1 mi mamá dice, hágale. Yo también tienes curioso, un fan. ¿Sabes qué? Mi mamá, huevón, hablando de las mamás, Sí. yo publico absolutamente todo en los primer like estados, es ella. en los estados de WhatsApp, porque mi mamá solamente tiene estados de Sí, WhatsApp. sí. Entonces yo publico ahí todo para que mi mamá me vea. O sea, usted puede ver, o sea, usted me dice, es que yo ya vi, por ejemplo, acá esto y también lo veo por acá. No me importa, vea todo, absolutamente todo lo va a ver ahí porque mi mamá todo el tiempo lo está viendo. De hecho, mi mamá y yo hablamos todos los días y me dice como que, ay, ahí te viene esto, ahí te viene aquello. Y entonces yo soy como, ay, ya linda, yo sé que mi mamá está viendo todo eso. Mi mamá es mi mayor fan. Sí, O sea, claro, mi una mamá, belleza. el primer like, el primer comentario. Una O sea, belleza. es peligroso. Entonces, claro, Qué hay belleza. momentos en TikTok. Espera, saludos a las mamás. Saludos a las mamás. Las mamás, siempre, no, las sí, mamás sean eternas. Las mamás y las abuelas que sean Sí, eternas, por cosa tan favor, por berraca. favor. Y los papás. Y los como yo papás también. Los papás también. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, es súper importante. Un día me tocó sentarme con mi mamá y decirle, venga, mami, TikTok, lo que estás viendo en TikTok, sí es una parte mía, pero no quiere decir, madre, que Eso yo me esté representa. viviendo eso en este momento, que yo esté mal, que necesite. No, más. Espérate un momento, que finalmente esto es una cosa que yo he ido acumulando durante muchos años para poder implementarlo en TikTok, pero yo ya lo viví. Sí, sí. Porque es que acá es muy importante decir, y es que mi público de TikTok o la gente que me sigue en TikTok son personas que me siguen porque tienen evoluciones emocionales, sí, están en porque la misma están situación. situaciones emocionales muy densas y que finalmente yo contacto en TikTok o pego ahí para que finalmente funcione. Sí, claro. ¿Con qué? Con mi experiencia que he tenido durante mucho tiempo, pero no quiere decir que lo que yo esté viviendo en ese momento sea lo que publique en TikTok. Sí, en tiempo Entonces, real, pues. claro, entonces eso pasa mucho y toca decirle, hey madre, venga, espere. Todo está bien en mi vida, Tan linda, tranquila. Pero claro, vos te mudas a un Instagram, en este caso a mi Instagram, y vos decís, no, este man no le pasa nada, yo quiero la vida de él, corre, tiene el puesto perfecto, trabaja, está súper bien, toma café por las mañanas, no, está perfecto, pero tampoco es así. O sea, tampoco es ni mi vida como TikTok, Está en un podcast. ni mi vida. Está en un podcast que viene gente muy buena. Porque has tenido muy buenos Marica, invitados, sí, la verdad. Gracias a Dios has tenido muy invitados. sí. Hay que brindar por eso. Excelente, Hay que brindar. excelente. Gracias a toda la gente que ha Sí. venido y ha creído en Soluciones Así al podcast. Bueno, pero a todas estas ya... Espere. Señor, Suscríbase. por favor. Es que no lo dice, pero hay que Hay que suscribirse. suscribirse a el canal de Soluciones Adhesivas. Bueno, José, pregunta obligada para ir finalizando el podcast porque, marica, aquí nos quedamos hablando mucho Sí. rato y pues finalmente hay que darle un Perfecto. tiempo. ¿Qué sentís? Y yo sé que mucha gente no conoce el nombre completo, pero ¿qué decís y qué sentís al decir José Daniel Ramírez Villa? ¿Qué sentís? Orgullo, muchas emociones, sensibilidad, se me mueve el corazón por allá. Yo aprendí también de que esa parte mía sensible es mi gran defecto y mi mayor Virtud. fuerte, mi mayor virtud es esa, la sensibilidad. O sea, me juega en contra y a favor muchas veces. Yo creo que eso es. O sea, siento un orgullo profundo por esa persona. Y yo te tengo que volver una pregunta a vos, antes de que finalices el podcast. Tú siempre dices, ¿qué sentiste la primera vez? Siempre Sí, haces esa primer pregunta día. el primer día. Las primeras veces son súper importantes. Y yo te la voy a devolver de la diferente forma. ¿Has pensado en las últimas veces? O sea, ¿has sido consciente de una última vez que te acuerdes? Por eso te la quería devolver. ¿Por qué? Porque uno a veces, cuando uno es consciente de las últimas veces, también es súper valioso. O sea, un familiar que estás perdiendo en ese momento. Una última vez que puede ser con una pareja. Una última vez que puede ser que pisaste Estados Unidos, pisaste un país que te soñabas pisar. Una última vez con algo, una situación. ¿Has pensado alguna vez en una última vez y que se te haya hecho realidad? Como esta podría ser la última vez y fue tu última vez. Pues aquí voy a algo muy trascendental. Y yo sé que van a haber personas que se sienten identificadas, sobre todo personas que tienen hijos.
y es como mi última, y aquí me puse a pensar, weón, pero sí, yo creo que fue mi última vez en que estaba sin mi hija. O sea, el tema es que, un poquito de historia acá, es que cuando mi hija nace, yo estoy ahí con ella y yo la recibo. Y probablemente cuando yo recibo a mi hija, porque yo vi cuando nació y la recibí y le corté el cordón, eso ya después es otra historia que después contaré. Pero básicamente ahí yo creo que fue mi última vez en donde estaba solo Hander de pronto. ¿No? Aquí ya era una extensión de mí. Sí. O sea, ese fue mi último Hander. Yo, de hecho, en actuación digo como que yo siento que hay un Nuevo Testamento y después, un testamento después, antes y después de mi hija. Sí. Yo creo que mi última vez de Hander solo fue ahí cuando ya recibí a mi hija en mis brazos. Y yo dije, marica, ahí ya murió ese Hander. Pues, o sea, o se transformó también, se transformó, evoluciona. Y yo siento que ese puede ser como mi última vez, digamos, y no lo volví a jamás, imagínate. Exacto. Pero cuando yo recibo a mi hija en las manos, siento que ahí, cuando ya sale, yo siento que ahí en ese instante, en ese segundo, de un segundo para otro, fue donde ya cambia mi vida y cambian muchas cosas. Y bueno, yo creo que esa fue la última vez de Hander solo, entre comillas. Eso es muy lindo, por ejemplo. Es hermoso, weón. O sea, Sí. aquí yo, mejor dicho, tengo tema para rato, pero ay, marica, qué pregunta. Por eso te la quería cambiar. Muchas gracias, parce. Sí, por Muchas eso te la gracias. quería cambiar y que la quería devolver. Pues, parce, ¿qué queda decir? Pues muy agradecido con vos, siempre, siempre, por todo lo que hemos hablado acá en el podcast, por traer tu experiencia, por traer a José como ser humano, por nuestra amistad, por lo que hemos construido. También te quiero felicitar por todo lo que has construido a partir de un día pegar botones a llegar hasta te has llegado. Y recordar todo eso también es importante. ¿Qué queda decir? Parce, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por haberme hecho cambiar de escenario, haberme hecho salir de esa zona de confort también, como de donde me estaba cómodo. Y agradecer siempre por la amistad. Muchas gracias, weón. Muchas gracias por eso, parce. Por todo lo que acarrea una amistad con vos. Muchas gracias, weón. No, a vos gracias. Esperemos muchos capítulos de este podcast. Seguro voy a ver muchos más. Esa es la idea. Que crezca el podcast como un berraco. Y vos sabes que te admiro con todo el alma. Muchas y gracias, que te parce. amo profundamente. También, parcero. Te amo profundamente. Muchas gracias, parcero. Entonces ahí está. Parcero, te digo que, como siempre finalizamos este podcast, resulta que a la gente que llega apenas, en Soluciones Adhesivas hacemos todo el tema de sticker, etiqueta, gran formato, plotter de corte. También hacemos todo el tema de branding vehicular. Y bueno, a todos los que estén interesados, ahí vamos a dejar obviamente el perfil de Solución Adhesiva, vamos a dejar el perfil de Hander Cano también, porque ahí está la parte personal también. Sí. También vamos a dejar por acá el perfil de José para que lo sigan por ahí y estén súper conectados. Ojalá les haya gustado y bueno, la idea es tener más sesiones así más íntimas de pronto. Vamos a ver. Debajo de la mesa lo llamo yo. Vamos a dar debajo de la mesa. ¿Quién quita que haya nacido un podcast acá que se llame Debajo de la mesa? de la mesa. Debajo. Ahí se las dejo, muchachos, la buena, la buena. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, un podcast lleno de energía, hecho en Medellín, Colombia, con la producción de Solución Adhesiva y la conducción Hander Cano. La rebuena. ¡Hey, José, parcero! Eso es. Bienvenido a Solución Adhesiva, el podcast. ¡Qué belleza! Oiga, ¿sabe qué? Ese vaso se lo damos exclusivamente a todos los invitados de Solución Adhesiva, el podcast. Y con cafecito. Una chimba. Y con café. ¿Verdad que es lo mejor de todo? Se lo hizo el mismo. Pues que mi